Muy buenas tardes. Muy bien. El maestro Yuri, como muy buen artista que es, está un poco preocupado y me dice, ¿todos están escuchando perfectamente? Ok. ¿Escuchan bien, sin eco? Perfecto. ¿Los amigos que están en las gradas nos escuchan bien? ¿No quieren bajar? Tenemos todavía sillitas acá, el que quiera bajar. Esta va a ser una charla íntima, una charla de amigos, con un artista que es amigo, cercano y amigo de el Festival de Música del Pacífico, Petronio Álvarez. Está llegando desde Francia, Sebastián, y ha querido venir aquí a compartirnos sus experiencias, que seguramente vamos a pasar los próximos 43 minutos, porque aquí nos tienen muy juiciositos con el tiempo. Sebastián. Bueno, Yami, muchísimas gracias. Miren, les quiero contar que para nosotros es un gran privilegio contar con el maestro Yuri el día de hoy en esta charla, en esta sala, pero creo que el privilegio es más nuestro de podernos dirigir al público del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. Este espacio que es invaluable y que cada vez reconocemos más y que cada vez profundizamos más y que cada vez nos genera nuevas inquietudes, nuevas preocupaciones sobre cómo abordarlo y cómo hacer para que sea un proceso inclusivo, inteligente y armonioso. Yo creo, Yami, que el proceso durante los 20 años que lleva, 20 y tantos, 29 años que lleva el festival, ha sido un proceso de descubrimiento y va haciendo que cada vez vayamos ahondando más en los alcances y en las inquietudes de nuestra cultura y de lo que somos. Yo creo que esta conversación puede arrancar por allí, porque tal vez el proceso más difícil es entender la cultura como concepto. Cada vez que le preguntan a uno qué es la cultura, pues uno se pregunta como por dónde agarrarlo, porque pues la cultura puede tener tantas acepciones y muchas veces logramos confundirlo con las expresiones artísticas, cuando la cultura tal vez es muchísimo más amplia y habla de cómo nos relacionamos y de lo que somos, y tal vez la reflexión más concluyente a la que yo he llegado últimamente es que la cultura es un desenlace, una consecuencia de nuestra identidad, ¿no? De cómo nos reconocemos, la identidad como parte o eje central de lo que permite que nosotros nos expresemos de ciertas maneras y entendamos el mundo de cierta forma, tal vez que tengamos una cosmovisión muy amplia, pues parte del reconocimiento que hacemos de quiénes somos. Y tal vez, maestro Yuri, me gustaría que arrancáramos por allí, porque cuando nos adentramos en ese concepto de la identidad en un espacio como el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, pues tal vez tendríamos que preguntarnos de dónde arranca esa identidad que nos hace tener esta cultura que estamos viviendo en los espacios de la ciudad de la Petronio, ¿no? De estas comidas, de esos olores, de estos sabores, de estas músicas, de estas formas de entendernos. ¿Qué piensas, maestro, de este origen? ¿Cómo lo concibes tú? Sí, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Yo creí que estaban molestos porque canté en estos días para en un sepelio. En un sepelio. Creí que estaban bravos por eso conmigo, pero... Algo de mi cultura y algo de mi pueblo es que cuando pasamos por un cementerio, si vamos en un taxi, se apaga el radio. Si vamos en un carro, se apaga el radio si está sonando música, y si estamos hablando, hacemos una pausa por respeto al cementerio. Es así, ¿no? En el Pacífico, ¿no? Entonces, ese tema se respeta mucho el muerto, pues, digamos. El tema del origen es complejo, ese origen, porque en este territorio donde estamos es un territorio además desplazado. Ya per se es un territorio que viene de un éxodo, y la gran masa poblacional de Cali negra viene del conflicto. Es decir, ya el origen per se del espacio en el que nos encontramos es un espacio de una importante resistencia, y esa resistencia
tiene que ver mucho con la esperanza de la vida, de la dignidad de la vida, que es la razón por la que un negro cimarrón se fuga y no mata a su amo. Sí, se dio el conflicto, pero el negro cimarrón se fugó. El negro cimarrón se fue de esa condición buscando su condición humana, porque dentro de ese marco jurídico que era el Código Negro de los franceses, no existía el derecho humano, inclusive después de la Revolución Francesa, inclusive después de los derechos humanos, seguía el Código Negro. Al día de hoy, en la Constitución francesa sigue existiendo el Código Negro, que es cómo comportarse con las personas de origen negro, de etnia negra. Aún existe el código. No lo han bajado de la Constitución, no lo han bajado del marco jurídico. Entonces, el origen es complejo porque el origen de la cultura tiene que ver con una modulación violenta del desarraigo de África del Oeste. Y no tiene que ver con toda África, porque el norte de África son otros pueblos, son los árabes, los bereber, no son negros. Es decir, estamos hablando de una parte de África que es donde está la etnia negra, que es el tema que nos concierne étnicamente y que nos concierne culturalmente. Entonces, el origen per se es muy complejo. Y quiero decir que la cultura ha sido modulada porque cuando uno está en África, en una zona donde salieron los esclavos de la isla de Cabo Verde, por ejemplo, yo me extiendo mucho, de la isla, estamos bien. Así, ¿Estamos de la bien? isla, cuando la población negra llega a la isla de Cabo Verde, que es una zona franca, desde donde se empiezan a distribuir, ya hay un desarraigo interétnico porque no vendían lotes con más de, si era un grupo de 50 personas de una etnia, no, el comerciante que venía a comprar el esclavo no podía llevarse todo el lote porque quedaba todo el grupo étnico junto y se prestaba más para una revolución. Entonces, esa confusión interétnica de nuestros pueblos está aquí y la vivimos porque a pesar de que somos negros, somos de diferentes etnias. Claro. Sí, y hay una cosa que me parece interesante abordar. No, sí, una cosa que me parece importante abordar es que es el entendimiento de nosotros, porque claro, todo el tiempo nos están pidiendo unidad, concepto, entréguennos, pero claro, hay que primero llegar a una reflexión interna nuestra. Yami, ¿tú cómo lo entiendes, cómo lo has visto desde el proceso también del festival? Claro, decíamos hace un momento, lo primero, definirnos qué es la cultura. Y lo hablabas perfectamente, y digamos que para este espacio y para los próximos 35 minutos vamos a pensar que la cultura es lo que somos, pero somos la mezcla y el resultado de muchas cosas. Somos la sumatoria de los lugares en donde hemos estado, de la comida que saboreamos, de las abuelas, los abuelos, los padres, los amigos, las calles, esos sonidos que nos alimentaron mientras crecíamos. Somos la suma de somos, eso es nuestra cultura. Y el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez este año cumple sus 29 años y es la suma, reúne en este espacio al que llamamos la Casa Grande del Pacífico colombiano, reunimos a toda esa andena, toda esa franja del suroccidente colombiano, pero tenemos diferentes culturas aquí en una misma que le mostramos al mundo. Somos Pacífico Norte, somos Pacífico Sur, somos río, somos mar, somos montaña. Y aunque todos pensamos que en este espacio bailamos currulao, hablamos de la misma manera, comemos solo comida de mar, eso no es cierto. Digamos, el Pacífico se expresa de diferentes maneras, baila distinto el sur que el norte, hablamos diferente, las músicas de río son más calmadas que las músicas del mar. Entonces, eso que decía el maestro es muy importante ya ubicarlo en este espacio del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. Decíamos, ¿de dónde venimos los negros?
Ahora, ¿de dónde venimos quienes estamos en este momento en este espacio? ¿De dónde venimos las personas del Pacífico y qué historia hemos tenido? Y es importante, maestro Yuri, saber y conocer eso para entender nuestras formas culturales, cómo nosotros nos acercamos a las formalidades, cómo nos acercamos a la industria, cómo vemos el espectáculo, cómo vemos a los mestizos, cómo vemos a los blancos, cómo vemos a las otras culturas y por qué ejercemos y hacemos cultura de la forma en que lo hacemos, maestro. Por eso es muy importante su reflexión y que nos continúe diciendo de dónde venimos. Usted nos hablaba de hace unos siglos atrás, pero ahora en el Pacífico, usted es un hombre del Pacífico colombiano, es un hombre de Buenaventura que decidió hacer música, pero que desde hace mucho tiempo fue a Francia y se encuentra que su sueño y sus formas de pensamiento y de ver la cultura y las formas de salir no eran las mismas cuando llega a Francia. ¿Y qué le sucedió en Francia, maestro? O cómo es poner esa identidad allá. Eso es... Ok. El escudo o la herramienta es la herramienta étnica negra, y a pesar de que en el Pacífico no hay academias de música y por esa razón es tan complejo que veamos trompetistas, contrabajistas, pianistas, ¿sabe? Nuestra generación fue una generación que todos éramos cantantes, tamboreros, y era muy raro el caso del cuco y de los músicos que tocaban otros instrumentos occidentales. Mire el caso, por ejemplo, del chocó, de Quibdó, con la presencia de los curas españoles y con el tema de la minería, que cambiaron los instrumentos africanos por instrumentos occidentales, que es el trombón, la tuba, la trompeta, el clarinete y el redoblante, que el redoblante obviamente no es un tambor africano, sino que es un tambor que viene de los ejércitos de Europa. El redoblante en sí, este instrumento tocado con baquetas es un instrumento que no es africano, y ese desarraigo de los instrumentos por parte de los curas para ponerle los instrumentos europeos con las mazurcas, las polcas y todos esos diferentes ritmos europeos generó un cambio sonoro y un cambio de la expresión de la música, pero de todas maneras, por ser ejecutado por una etnia fuerte, y la etnia negra se sostiene en el tiempo con esos instrumentos en una expresión negra. Claro, es que es particular cómo nosotros tenemos que entendernos desde la occidentalización, ¿no? Cómo empieza a cambiarse nuestro entendimiento de lo que somos a partir de la visión eurocentrista. Entonces nos piden definirnos, pero a partir de unas palabras que no sabemos hablar. Nos piden definirnos a partir de unos conceptos que no conocemos bien. Perdón, que el acto de resistencia... Sí, no, es que me gustaría que entendiéramos ese ejercicio, porque también viene una cosa que es bien particular. A mí me parece últimamente que he ido descubriendo dos palabras que para mí a veces resultan contradictorias, y son industria cultural. La industria cultural es un concepto muy importante porque, claro, también generamos recursos a partir de lo que hacemos, pero de alguna manera es un oxímoron tener la industria como concepto estandarizado y del otro lado el concepto cultural como global, general, en ese entendimiento tan amplio. Y yo no quisiera continuar con esta conversación sobre ese concepto sin una persona que sea muy experta en el concepto de industrias culturales, y a mí me gustaría invitar a este panel a nuestra secretaria de Cultura, Lady Higidio, para quien les pido por favor un aplauso a este panel. Nuestra secretaria de Cultura, que por demás es experta en este tema de las industrias culturales desde hace muchos años y que creo que nos puede colaborar con esa dinámica. Le repetimos la pregunta a la secretaria. Claro, secretaria, bienvenida. Hola, hola. Sí. Buenas tardes. De nuevo venía corriendo de esta ciudadela que nos pone en una maratón durante estos 6 días. Muchas gracias por este espacio y por acompañar. Creo que tenemos lleno dentro de este espacio, y además pues con el maestro Yuri, que pues tiene muchos conocimientos alrededor de este tema de las industrias culturales y creativas. Secretaria, es que estamos hablando, y para que nos ayudes continuando con esta conversación, estamos pensando que el maestro llega a Francia con este concepto cultural arraigado, con sus ideas, a un espacio donde hablan otro idioma.
no solamente su lenguaje, sino también sus músicas, sus formas de entender el mundo, y un poco también es entender cómo cuando la cultura hay que meterla en un Excel, ¿no? Cuando hay que entender la cultura tan amplia y nos toca meterla en cuadritos. ¿Cómo entiendes tú el proceso de tomar la cultura y volverla a un proceso también a veces mecanizado a partir de la visión de Occidente en estos lenguajes? Sí, bueno, yo creo que primero mis respetos al maestro, porque además contemplar esto en un nuevo idioma y en un país diferente al nuestro, y es parte de lo que yo soy economista. Hace 20 años tuve la posibilidad de que el arte y la cultura me conectaran, y dentro de ello estas discusiones tan fuertes, porque para un economista claramente un Excel, la suma de cifras y demás puede ser muy fácil, pero entender que la inspiración no es para el martes, ni para el miércoles, ni para dentro de 30 días, sino cuando hay una inspiración, cuando hay un proceso formativo donde no se termina en 3 meses, sino que el artista se toma el tiempo, respira, entiende, asume la idea y comenzó en este agosto, pero no lo terminó en 3 meses, sino que lo terminó en el otro agosto, porque los tiempos son diferentes, porque adicionalmente ahorita hablando hasta de la inteligencia artificial, estamos hablando que el algoritmo de otras profesiones del proceso 1, 2, 3 en la creatividad, en la inspiración, no es así. Entonces no hay una fórmula, y esto es parte de lo que a mí me ha tocado, y dentro de ello procesar del otro lado y volverme como una traductora dentro de ese ejercicio para poder saber dentro de esa dinámica del Excel y el artista cómo proceder. Pero hay algo que me parece además muy importante alrededor de esta pregunta, y también, maestro, que es algo que hemos venido estando con la subsecretaria, con Sebas y con varios artistas entendiendo, es cómo procesar estos temas que tienen, aparte del arte, una marcada identidad. Y esto es parte de lo que uno ve en las diferentes versiones del Petronio, y hablamos de mercantilismo de la cultura, y hablamos de extractivismo de la cultura. Y uno dice, pero bueno, estamos en un proceso de construcción colectiva. Estamos hablando de un ejercicio armonioso, de un reglamento que debe respetar. Yo no sé si ustedes conocen, pero cuando vamos a zonales, hay unas reglas muy claras donde dicen tantas cantadoras, tanto proceso, no puede tener tal cosa, con el fin último de preservar esa tradición. Y ahí sí, yo ahora volteo la pregunta y me encantaría hacérsela a usted, maestro, y cómo pensar que estos ejercicios, que son esta plataforma tan maravillosa, hecha desde el territorio y con las comunidades, no las llevamos tampoco a esa discusión de mercantilizar la cultura. ¿Usted cómo lo contempla dentro de lo que es Buenaventura, de lo que usted llevó al mundo y de lo que nos llena de orgullo entender este gran artista que tenemos dentro de Colombia? Y si me permite, secretaria, a agregar, porque maestro, hay también una lectura muy fuerte respecto de este punto, y es, estamos en una posición en este momento, porque estamos como estamos también. O sea, hacia dónde avanzamos y por qué hay algo que tal vez nos jala todavía hacia atrás en oportunidades. El concepto de creación individual es muy occidental. El proceso de creación en el Pacífico tiene que ver con lo que ocurre en el territorio, pero sobre la base de la memoria ancestral. Entonces, ¿cómo los chigualos, o cómo cuando el negro africano se fugó de aquí, de esta zona, y que llega al Pacífico, encontró al Emberá, y cómo el indígena Emberá le enseñó al hombre africano qué se comía y qué no se comía en la selva, y cómo el indígena vive en una ribera del río y el negro en otra ribera, y se cuidan mutuamente, y se va construyendo la expresión cultural con unos instrumentos que venían en la memoria del hombre negro, porque no venían con él. Entonces, entramos a una zona de lo que tiene que ver con la creatividad, que son los marcos jurídicos constitucionales
de cada nación en la que se encuentre el hombre artista, sea negro o sea de otra etnia. Y hay dos caminos muy complejos que son el marco jurídico inglés y el marco jurídico francés. Los ingleses crearon una sociedad en la que hicieron una revolución industrial, una revolución de las cosas. Y su visión jurídica de la creación es el copyright, que es un derecho a la copia. Los franceses dijeron no, la creación es inalienable y el ser humano no puede desprenderse de su obra creativa y no puede venderla y no puede vender el 100% de su patrimonio. Entonces, las industrias artísticas o las industrias creativas están todas dentro de un marco constitucional de la nación a la que pertenecen. Y nuestra nación, por ser una nación que tiene unos actores corruptos en el Congreso, no ejecuta la Constitución, porque la Constitución nuestra viene de la República Francesa y por eso la Dirección Nacional de Derechos de Autor está inmersa en el Ministerio del Interior. ¿Por qué no está en el Ministerio de Cultura, la Dirección Nacional de Derechos de Autor? Porque es inalienable al hombre. Entonces, en un mercado que es el mercado anglosajón, que es el que domina el mercado latinoamericano, en nuestro caso, se está violando la Constitución con ese mercado que le compra el 100% a un campesino del Chocó, como es el caso del Brujo. Por ejemplo, el caso del Brujo, el compositor chocuano que escribió Nostalgia Africana. Yo grabé una canción del Brujo y un día un amigo me dijo: vos sos un ladrón. Le dije: ¿por qué? Me dijo: porque vos le robás los derechos de autor al Brujo. Y le dije: ¿por qué? Me dijo: porque al Brujo no le llega esa plata. Espérate, yo voy y pregunto. Entonces yo fui a la Sociedad de Autores y Compositores de Francia y les dije: ¿qué pasa con los recursos del Brujo? Hemos vendido 1.500.000 discos, hay 10 canciones, una es del Brujo, el 10% de ese 1.500.000 de discos es del Brujo, o sea, la venta de 150.000 discos es del Brujo. Mira, esa canción está depositada en España. Entonces fuimos a España y le preguntamos a la Sociedad de Autores y Compositores de España: ¿dónde está la plata del Brujo? No, es que esa canción está depositada por alguien del Chocó, pero no es el Brujo. ¿Quién es? Fulano de tal. Es un chocuano muy conocido. Entonces, el Brujo había vendido el 100% de los derechos patrimoniales. El Brujo le había firmado por 500.000 pesos el 100% de sus derechos patrimoniales. Entonces, en la canción dice el Brujo, pero la plata le llegaba al otro porque el Brujo se la vendió. Eso lo permite el mercado, pero la Constitución no, por lo que estamos hablando del derecho de autor. Entonces, la complejidad con los campesinos es que el campesino no conoce el derecho. Claro. No conoce su derecho. Es un tema muy complejo que viene de nuestra propia evolución como sociedad, como nación. O de nuestro entendimiento, porque es que el maestro ahorita nos habla de sociedades de gestión colectiva y yo quisiera saber si todos entendemos cómo funciona la sociedad de gestión colectiva, si los artistas entienden cómo es la dinámica de sus derechos. Se dio sus derechos patrimoniales, pregunta antes, ¿qué son los derechos patrimoniales? Creo que uno de los temas que nos tiene atrás es que de repente las industrias creativas, por estar en constante evolución, pues nos van dejando atrás, y cuando vamos ya como tratando de entender la cosa, entonces inteligencia artificial, y entonces todo se vuelve como un mare magnum ahí que nos toca como terminar de reentender.
Y yo creo que ahí hay, y el derecho, sí, vamos corriendo detrás del derecho, pero también al revés, el derecho también observando las nuevas prácticas a ver cómo las regula. Pero ahí yo creo que viene un fenómeno particular, y es que en nuestras sociedades, nuestras formas de entender el proceso creativo, pues vienen un primer momento que es la hermandad, ¿no? Y entonces creamos en conjunto, creamos en colectivo, yo te pongo, tú me das, somos amigos. Y a mí me enseñaron que todos los matrimonios son bonitos, pero los divorcios no lo son tanto. Entonces no es sino que entren 10.000 pesitos a esa cuenta y entonces ya empiezan a haber roces, diferencias. Yo no sé, Yami, si tú en tu proceso has identificado que las dinámicas colectivas de hermandad, de colegaje, de trabajo colectivo, las juntanzas, tienden a romperse una vez el tema de los derechos empieza a aparecer. Claro que sí, y ya vamos llegando, porque hablábamos de creación individual, hemos hablado de creación colectiva, hemos hablado de cómo creamos y de cómo componemos los artistas en el Pacífico colombiano, y fruto de lo que somos y de dónde venimos, pues tenemos estas formas de creación, y es en el festival. Este año tenemos 52 agrupaciones en concurso. Las agrupaciones en el concurso musical interpretan 3 temas. Uno de esos debe ser inédito, pero el festival ha avanzado en ese fortalecimiento de las agrupaciones y los está acompañando con la Dirección Nacional de Derechos de Autor para que esa canción inédita la puedan registrar a su nombre. Pero nos pasa que hay agrupaciones invitadas, esas que ustedes ven en la tarima principal del festival, que son muy reconocidas y tienen temas muy pegados, con muchas vistas anuales en las plataformas, y vas y le preguntas, ¿usted tiene registrada esa canción? No. ¿Quién es el autor de esa canción? No, que esa la hicimos entre los 5, estábamos juntos, estábamos en un momento creativo súper importante, y entonces la primera estrofa la creé yo, la segunda estrofa la creó, el pregón del fuimos todos, creamos toda la canción. ¿Y está registrada? No. ¿Y a quién se registra? No, no sabemos. Entonces, ¿cómo hacer, Sebastián, para que avancemos un poco más, como dice el maestro, vamos corriendo detrás del derecho? ¿Cómo hacer para correr más rápido detrás del derecho? Claro, y lo más curioso de eso es que tenemos grandes artistas con catálogos desordenados, porque nunca se han pensado esa ruta, ¿no? Como de identificar todas sus obras, de saber cómo gestionarlas, de dónde ganan, porque además yo tengo clientes artistas con trayectorias muy grandes, honestamente perdiendo plata. Y con terceros, ¿en serio, maestro? con terceros que Incluyendo eventualmente explotan eso. Maestro, quisiera saber tu experiencia ahí, pues como para ilustrar. Sí. Hay un grupo que va a tocar esta noche ahí. Va a tocar una canción. El Petronio le envía el recurso a Saico. Ustedes le pagan, ellos le pagan a Saico. Saico, la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, exige que, como van a haber grupos que están tocando, el Petronio tiene que mandarle una plata. El repertorio, si me permites, ahí yo te complemento. Saico nos solicita, antes de que inicie el festival, el repertorio de cada una de las canciones, de cada una de las agrupaciones que se va a presentar en el festival, y sobre eso cobra un recurso y nos entrega, para poder abrir las puertas de la Ciudadela, un certificado, un pasisalvo de que se le pagó por el uso de esas canciones. Saico es una sociedad, Saico es una empresa, Sociedad de Artistas, es una empresa. Esa empresa recoge el dinero, los artistas tocan, el Petronio paga, pero el recurso no regresa. ¿Sí? El recurso no regresa. Entonces, la cadena quizá está bien, es la ejecución que no tiene, cuando el Estado tiene que dar un seguimiento, cuando no hay una veeduría de los entes de control de qué está pasando en esas sociedades con los artistas que no están recibiendo ese recurso. Y insisto en el tema del derecho de autor francés, porque cuando yo firmé en Francia,
Si la legislación no dijera que yo no puedo vender más del 50% de los derechos de autor, a mí me explotan. Porque yo también vengo de un empirismo del Pacífico. Entonces, fue el Estado y es la Constitución la que protegió el 50% de mi patrimonio. Entonces, eso es lo que se requeriría, que la Constitución misma proteja al brujo, de que el brujo no pudiese vender más del 50% y que nadie pueda comprarle más del 50% porque la Constitución lo protege. Es decir, estamos solos. Me parece que, maestro, es un punto y que yo siento que el problema lo tenemos detectado. Secretaria, hace 15 años tú y yo nos sentamos a charlar este tema y este seguía siendo el mismo problema. Yo 25. Entonces estábamos charlando este tema también y este era el mismo problema. O sea, es que me acuerdo muy bien esa conversación. Después de esta trayectoria tuya, de estas visiones que has tenido, ¿cuáles creen que pueden ser puntos de acción? ¿Cómo pudiéramos avanzar como sociedad, pero desde nuestra cultura, para tratar de llegar a puntos de equilibrio respecto de estas dinámicas industriales que de alguna manera nos están exigiendo también a temperarnos de tal suerte que podamos ser competitivos sin vender o sin volver mercantil nuestro concepto cultural o lo que somos, nuestra identidad? Bueno, ahí hay varias cosas. Uno dice, pasaron 15 años, pero no pasaron esas cosas que estábamos esperando. Primero porque creo que nos emocionamos y ahorita alguno lo decía, estamos creando conjuntamente, pero nunca dijimos las reglas de juego. Y entonces después nosotras dos nos reímos porque en algunos casos se crean multiversos con esas agrupaciones. Porque bueno, entran ya conflictos posteriores que no se saben cómo se van a manejar por no tener esas claridades. Yo creo que, así como lo decías, como un tema de pareja, ¿cuáles son esas condiciones con las que vamos nosotros a convivir? Las agrupaciones se inspiran, se emocionan y no hemos podido llegar a esos acuerdos. Lo segundo es que parece un poco irrisorio que al 2025, teniendo ya tanta inteligencia, datos, estadísticas, nosotros no podamos registrar que las canciones sonaron cuántas veces en una emisora, en tantas plataformas, sonaron aquí. Pues si yo creo una canción, yo ya podría decir, mire, ha sonado hoy tantas veces, pero no es cierto. Entonces uno diría, la tecnología ya debería suplir todos esos vacíos y cómo hacemos en Colombia y cómo desde estos ejercicios como el Petronio Álvarez y otras dinámicas propias de la alcaldía también generamos ese vacío o llenamos esa falla de mercado. Y por eso la colectividad es tan importante para llegar a esos acuerdos, para resolver, porque seguramente el brujo, si tuviera un apoyo institucional, no le pasa eso, podríamos haber rescatado ese 50% y de esa manera nosotros desde una Secretaría de Cultura o desde una institucionalidad pública hubiéramos podido salvarle esos derechos de autor, pero más allá de la plataforma donde pueden circular, ¿cuáles son esas condiciones y esa ruta 1, 2, 3? Yo creo que uno se siente en deuda después de 15 años de saber cómo es que trabajamos colectivamente desde abogados, desde los artistas, desde comunicadores, desde economistas para que estas cosas ya tengan opciones de respuesta o de soluciones. Sí, hay una dinámica de comunicación que en oportunidades falla y ese trabajo colectivo con el que nos sentamos a escribir, con el que nos sentamos a componer, tiene que ampliarse. Es decir, los jurídicos estamos ahí también para generar alternativas, los economistas están ahí también para decirte, mira, podemos manejarlo de esta forma. Y justamente es esa dinámica, no es coger la cultura y meterla en el Excel, sino muy por el contrario tratar de ver cómo la administramos de tal suerte que pueda seguir significando, pero para aquellas personas que viven de la cultura, pues también tengan opciones de volverla rentable. Y yo ahí diría algo que es parte de las conclusiones que teníamos hace 15 años, y es que los artistas siempre tienen que tener un abogado, un administrador, un economista, porque mientras se inspiran, alguien tiene que tener esa racionalidad para tener las cuentas claras y esas opciones de dónde, cómo me cubro, me protejo. Entonces eso también es parte, o sea, un grupo no es de 10, es de 12 porque le hace falta esos dos componentes. Total. Maestro, quisiera saber, maestro,
Ok, entonces tal vez lo más importante para que nosotros podamos como ir concluyendo es que de la industria, de las industrias creativas es posible vivir, sí, sin tener que sacrificar lo que somos y nuestra identidad. Maestro, yo quisiera preguntarte, ¿tú vives de tu música? Sí, ¿Pudiste claro. encontrar el punto de equilibrio para hacer que esa identidad, eso que eres, se pudiera vivir un medio de sostenimiento? Sí, se ha logrado a través de los 35 años de trabajo con la música. No ha sido fácil porque la industria ha ido cambiando. Ella va modernizándose, va mutando y sobre todo la cultura enfrenta grandes desafíos con la inteligencia artificial. Las expresiones musicales orgánicas, los instrumentos presentan unos grandes desafíos porque se está haciendo música sin instrumentos. Se está haciendo música desde un software, con algoritmos. Se le pide a una inteligencia artificial que escriba un arreglo, lo hace magistralmente. Se le pide que sea cierto tipo de arreglo, lo hace. Entonces es un desafío de la humanidad, no solamente de los músicos del Pacífico, es un desafío de la humanidad proteger las músicas, lo humano que hay en la música y la luz que habita en la emoción que expresa un músico. Cuando un músico toca la marimba o cuando un músico canta, está enviando una emoción humana que conecta con un mundo multidimensional, con un mundo que nuestra cultura tiene que ver con los mitos, tiene que ver con el colectivo, y cuando ejecuta un instrumento envía una energía amorosa a la sociedad. Por eso aquí hay una fiesta de 75,000 personas y no hay peleas, porque el alcohol es natural, porque es destilado con amor, porque es hecho con amor, porque los alimentos son hechos con amor, porque la música es ejecutada con amor y la gente no le dan ganas de darse machetazos. Entonces, no, porque vaya a ver lo que es la Feria de Cali y el Tropel, pues. Entonces, es decir, es un colectivo étnico y un colectivo musical creativo que está lleno de amor. Ese es el peligro de pasar a músicas hechas sin los instrumentos, sin la emoción humana, porque usted escucha la frecuencia Hertz, usted escucha la frecuencia hertziana que llega a su oído, su cerebro la procesa, pero está muerta, es una frecuencia muerta. Sí, bueno, pues yo creo que ese punto de la emoción, ese es lo que genera el punto de diferencia entre justamente estas dinámicas que tal vez son generadas por computadora y el corazón que hay en todo lo que imprimimos, en lo que hacemos. Yo creo que, maestro, me queda una pequeña deuda y es que usted nos transmita un poquito de esa emoción a nuestro público que ha venido a verlo hoy, porque seguramente ustedes quieren escuchar un poquito de ese sentimiento que emana del maestro Yuri. Así que, maestro, si usted nos regala un poquito de su arte, nosotros seríamos más que felices. Te tocó. Bueno, un aplauso para el maestro Yuri Buenaventura, por favor, para que se me motive. Vamos a buscar la letra porque se me olvidó. Es una canción que escribí dedicada muy especialmente a un periodista que dijo, pero ese crucero que hace por allá, sí, por allá solo hay negros. ¿Cómo? No me conoce, respeta. Ah, sí, sí, ya. Dice así. Me disculpan si se me olvida. Sí, donde he nacido yo, somos negros en mi tierra. Entre manglares mi tambor
y animales de la selva. Aquí llegamos libres de toda cadena. Aquí aprendimos a vivir en libertad entre delfines, tintoreras y ballenas, entre palmera, trueno, rayo y tempestad. Tú no conoces lo que es la amarga pena. Asesinaste el paraíso en que nací, porque llegaste con tus fusiles y tu guerra, y ahora me amarras a la cadena de tu bandera. No te equivoques, tú a mí no me conoces. Yo soy el fuego, me protegen las estrellas. Ay, con mi tierra y mi pueblo no te metas. Buenaventura y mi pueblo se respeta. No, pues imagínense eso. Maestro, muchísimas gracias. Gracias, gracias, maestro.